subir la presentación. Y si quiero que explicar algunos ejercicios, bueno, ejemplos que ahí vienen. Ajá. ¿Alguien ya revisó la presentación de pura casualidad? Yo la estaba viendo, pero la de senos y todo eso, pues, como que es el terror. Sí, ok, vamos a visualizarlos. Precisamente por eso es que no quise avanzar en otro tema, precisamente por esa cuestión, porque no es tan sencillo de estarlos revisando solitos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese día, bueno, en la clase pasada nosotros revisamos una integral que decía solamente el logaritmo de x, diferencial de x. De hecho, aquí las tengo. Dejen que ahorita, a ver si me deja. Ahí está. Entonces, si observamos, tengo ahora la integral de x, logaritmo natural de x, diferencial de x. Si observamos aquí, como habíamos dicho, tengo un producto de funciones. ¿Qué funciones tengo en esa integral? Una logarítmica. Acuérdense de la palabra hilate. La I es correcto. Recuérdense, la I es trigonométrica inversa, L es logarítmica, A es algebraica, T trigonométrica y E exponencial. De esa la palabra hilate. Entonces ahí es lo que vemos. En este caso, nuestra U, ¿quién será? ¿Logarítmica o algebraica va a ser mi U? Logarítmica. Logarítmica, efectivamente, acuérdense, vamos de izquierda a derecha, de hilate. De izquierda a derecha, ¿quién está primero? Logarítmica. Ajá, antes que la algebraica. Entonces mi U va a ser el logaritmo de X. Y mi diferencial de V va a ser X diferencial de X, es decir, lo que resta. Ajá. Recuerden que para el diferencial lo único que tengo que hacer es sacar la derivada del logaritmo, que en este caso va a ser la derivada del argumento, que es 1, entre el mismo argumento, que es x, por el diferencial de mi variable. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo que tengo que hacer es prácticamente integrar. La integral del diferencial de v viene siendo v. Y aquí tendré que es la integral de x diferencial de x. Aquí tengo la integral de x a la n, que es de las primeritas formulitas que vimos. Entonces, la integral de x a la n será x cuadrada entre 2. Aquí ya no pongo más la constante de integración. Aquí ya no se pone. Cuando estemos calculando estos elementos de u, diferencial de v y diferencial de u, ya no se pone la constante de integración. Ya que tengo estos elementos, entonces ahora los voy a sustituir en la fórmula de integral por partes, que es u por diferencial de v, es la integral de u por diferencial de v es igual a u por v, menos la integral de v por diferencial de u. Es decir, tengo la integral de x logaritmo natural de x diferencial de x, esto va a ser igual a u, que ya vimos que es logaritmo natural de x, v, que ya vimos que es x cuadrada sobre 2, menos la integral de v, que es x cuadrada sobre 2, por el diferencial de u, que es 1 entre x diferencial de x. Lo único que hago aquí es que los cambio de lugar, el orden de los factores no altera el producto, entonces me queda x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque este no lo multiplico por este x, porque se modificaría mi argumento y ese no se puede modificar. Aquí este 2 lo saco como una constante, pero este en denominador sale como un medio. Y aquí simplifico, x cuadrada entre x me da x diferencial de x.
Si observo, esta integral es mucho más sencilla que la original, ¿cierto o falso? Cierto. Porque ya quitamos el logaritmo natural. Y casualmente esta integral es de la forma x a la n, que casualmente es la que tengo aquí. Entonces solamente sustituyo, en lugar de integral de x diferencial de x, pongo este resultado que es x cuadrada sobre 2, y aquí sí agrego la constante de integración. Acto seguido, este primer término se queda igual y aquí simplificamos multiplicando denominadores. Entonces me queda x cuadrada entre 4. Puedo concluir que entonces mi integral de x logaritmo natural de x diferencial de x va a ser igual a x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos x cuadrada sobre 4 más la constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sí, profesora, ¿me podría repetir cómo identificar U? Ah, ok. El U lo voy a identificar con esta palabra, hilate. Es decir, primero tengo que identificar en mi integral qué funciones tengo. Si observo, tengo un logaritmo natural por el ln de x. Este es un logaritmo natural. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y luego esta x me va a indicar que es una algebraica, ¿sí? Aunque sea solita x, un monomio, esta me dice que es algebraica. Ajá. Entonces tengo una algebraica y una logarítmica. Si me voy con la palabrita de hilate que habíamos dicho, la i es trigonométrica inversa, la l es logarítmica, la a es algebraica, la t es trigonométrica y la e exponencial. Si voy de izquierda a derecha, ¿a quién encuentro primero? ¿A la algebraica o a la logarítmica? A la logarítmica. Ah, entonces esa va a ser mi U. ¿Sí me explico? Esa es la que me va a indicar en el orden de izquierda a derecha a quién tomo como U. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Era mi única duda. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido esta palabrita? Posiblemente yo hubiera puesto a U como X y diferencial de V al logaritmo natural de X. Como aquí yo tengo que integrar, en todas las formulitas que hemos visto, y que usted puede buscar en internet, fórmulas de integrales, nunca va a encontrar la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x. De ese no hay ni una formulita. Por eso funciona muy bien esta palabrita para poder identificar quién es U para más facilidad. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces nos vamos con el siguiente ejemplo. Recuerden que este lo vimos muy parecido la clase pasada, pero no estaba justamente la X. Ahora tengo integral de X cuadrado seno de 5X diferencial de X. ¿Qué quiere decir? ¿Qué funciones tengo aquí? Algebraica y trigonométrica. Correcto, algebraica y trigonométrica. Ajá. E igual, lo vamos a hacer por partes porque es un producto. Igual, si yo sigo con esta palabrita de hilate, ¿quién será U? La algebraica, que sería x cuadrada. Correcto. ¿Y el diferencial de V va a ser? Seno de 5x de xd. Ajá, correcto. Ajá. Entonces, ¿a quién es igual el diferencial de U? A 2x. ¿Qué más? Diferencial de x. Correcto. Y para integrar este diferencial de V, voy a tener que integrar este de aquí. Por el diferencial de V es como si tuviera la integral de diferencial de U, ya vimos que era U. U, en este caso, la integral de diferencial de V es V y es la integral del seno de 5x diferencial de x.
¿Cómo obtengo este valor de manera inmediata y más fácil? Ajá. Si ustedes revisan en su formulario, o bueno, en una hojita que deben de tener todas las fórmulas a la mano, quiere decir que van a tener la integral del seno de u diferencial de u. Esa que es igual, si la tienen ahí a la mano, por favor, de pura casualidad. ¿A qué es igual la integral de u diferencial de u? ¿No? La integral del seno es a menos el coseno de u más c. Correcto. Entonces, yo, para hacerlo de manera directa, yo digo la integral del seno de u diferencial de u es menos coseno de u. Ya el más la constante de integración es ahí, no se pone. De ahí me voy al argumento 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Entonces yo lo voy a poner de manera inversa, es decir, como 1/5. Y con esto ya terminé mi integral. ¿Cómo puedo comprobar si efectivamente es correcto? Simplemente derivo. Derivo menos 1/5 del coseno de 5x. Esto me queda menos 1/5. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Seno de 5x por 5. Pero en negativo. Menos seno de 5x por 5. ¿Sí? Entonces, Sí. ese menos por este menos me va a dar más. Aquí está positivo. Tengo el seno de 5x. Seno de 5x. Tengo 1/5 por 5. Me da la unidad, que es justamente el que tengo aquí. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que pueden hacer de manera directa, ya sea con el seno o con la exponencial. Es decir, funciones trigonométricas y exponencial para sacarlo de manera rápida. La integral. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sale. Entonces ahora voy a, ya que tengo quién es u, diferencial de v, diferencial de u y v, ya puedo sustituir en la fórmula. Quiere decir que la integral de x cuadrada seno de 5x diferencial de x va a ser igual a u, que en este caso u es x cuadrada, v, que es menos 1/5 del coseno de 5x, menos la integral de v, que viene siendo menos 1/5 del coseno de 5x por el diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Si observan bien aquí, este 2 yo ya no lo pasé del otro lado dividiendo, que es lo que hacíamos en integrales inmediatas. Simplemente hasta ahí se queda. ¿Sí? Ahora, aquí lo que yo puedo hacer es realizar la multiplicación. Me queda x cuadrada por menos 1/5, me queda como menos x cuadrada entre 5 por el coseno de 5x. Menos por menos me da más. Este 1/5 por este 2 me queda 2/5. Y este x lo pongo al inicio, me va a quedar x por el coseno de 5x diferencial de x. Si observo, esta integral es más sencillita que esta. ¿Por qué? Porque es más sencilla. ¿Alguien me quiere decir? ¿No? Pues a simple vista porque no tiene el cuadrado. Así es, por eso a simple vista. Aquí tengo x cuadrada y aquí simplemente tengo x. Sin embargo, aún así, esta integral no la puedo resolver porque no es de manera inmediata. Ajá. Entonces, como no la puedo realizar, tendré que aplicar nuevamente el método de integración por partes para esta integral. ¿Sale? Es decir, ahorita que me deje mi computadora, se las quiere hacer de emoción. Es decir, este es el resultado que yo tengo y aquí voy a aplicar solamente en esta integral la
el método de integración por partes. ¿Quién sería U? X por ser una algebraica. ¿Correcto? Entonces, U es igual a X y lo que resta, que sería coseno de 5X diferencial de X, va a ser el diferencial de V. ¿Quién vendría siendo el diferencial de U? Diferencial de X. Correcto. Ahora, si yo quisiera de manera directa hacer esta integral, ¿cómo me quedaría? Recuerden lo que les comenté. Un quinto del seno de 5X. ¿Correcto? Entonces, diferencial de U es diferencial de X. Aquí, al hacer la integral de diferencial de V es B. Y la integral del coseno de U, diferencial de U es igual a seno de U. Y aquí el recíproco de la derivada de mi argumento. Ajá. Ya que tengo estos elementos, entonces ya puedo sustituir en esta formulita. Quiere decir, aquí solamente estoy tomando esta integral. Lo demás ahorita no lo estoy tomando. ¿Sale? Tengo la integral de X, coseno de 5X, diferencial de X va a ser igual a U, que en este caso viene siendo X, por V, que es un quinto del seno de 5X, menos la integral de V, que es un quinto del seno de 5X, por el diferencial de U, que es diferencial de X. Aquí realizamos esta multiplicación y me queda X entre 5 por el seno de 5X. Este un quinto sale de la integral y me queda menos un quinto de la integral del seno de 5X. Y entonces, como ya aquí nosotros con el diferencial de V ya integramos de manera directa, aquí esta integral a que será igual. Ya lo podemos hacer de manera directa. Menos un quinto por coseno de 5X. Correcto. Esto nos queda igual y entonces esta integral va a ser menos un quinto del coseno de 5X y aquí ya le agrego constante de integración. Menos por menos me da más y 5 por 5 me da 25. Lo demás queda exactamente igualito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya que tengo este resultado es justamente de esta integral, es decir, esta de aquí, y me falta lo del inicio. Entonces, ahora yo lo voy a sustituir ese resultado de mi fórmula original, es decir, de mi resultado de mi integral original. Es decir, tengo la integral de x cuadrada seno de 5x diferencial de x. Hasta este momento llevábamos como menos x cuadrada entre 5 coseno de 5x más 2 quintos de la integral de x coseno de 5x diferencial de x, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner esta integral, voy a poner este resultado, que esto me da como menos 5x cuadrada entre 5 coseno de 5x más 2 quintos que multiplica a x entre 5 del seno de 5x más 1 entre 25 coseno de 5x más la constante de integración. Esta constante la multiplico en estos quebrados y me queda menos x cuadrada entre 5 coseno de 5x más 2x por 25 porque multiplico este 2 por x y este 5 por 5 me da 25 seno de 5x y luego multiplico este 2 por este 1 que me da 2 y este 5 por este 25 que me da 125 coseno de 5x más la constante de integración. Y con esto podemos concluir que entonces la integral de x cuadrada seno de 5x diferencial de x va a ser igual a menos x cuadrada entre 5 por el coseno de 5x más 2x entre 25 por el seno de 5x más 2 entre 125 por el coseno de 5x más la constante de integración. Y aquí les pongo una notita. Si observamos, por la potencia de mi función algebraica, es decir, en mi integral original, nos podemos dar cuenta de cuántas veces se tiene que aplicar el método de integración por partes.
¿Qué potencia tiene esta algebraica? 2. Cuadrado. ¿Cuántas veces aplicamos el método? 2. 2. Si yo tuviera x a la 5, ¿cuántas veces aplicaré el método? Tendría que aplicarlo 5 5 veces. Así es. ¿Y si tengo x cúbica? 3. 3 veces. Perfecto. ¿Sí me expliqué? ¿Y si la tengo x? Una sola vez. Solo una vez. Correcto. ¿Sí me expliqué? Entonces, esta notita que yo les pongo aquí es un tip que yo les doy para que ustedes sepan cuántas veces van a tener que integrar o hacer el método. ¿Sí? Bien, vamos con el otro ejemplo. Ok, ahora si observan, tengo la integral de x, arco tangente diferencial de x. ¿Qué funciones tenemos ahí? Algebraica e inversa. Exactamente. Algebraica inversa. Si yo tomo lo que es el método de integración, ¿quién vendría siendo u? El arco tangente. ¿Correcto? U va a ser arco tangente de x y el diferencial de v va a ser x diferencial de x. Ahora, solamente por recordatorio, recordamos que el diferencial de u es la derivada del arco tangente. Para derivar el arco tangente solamente ocupo el argumento. Me dice que es la derivada del argumento, en este caso es 1, entre 1 más el argumento al cuadrado. Por eso me queda 1 más x cuadrada por el diferencial de x. Aquí ya puedo integrar de manera directa, que sería la integral de x diferencial de x va a ser x cuadrada sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces voy a sustituir ahora en la fórmula de integración, que es u diferencial de v igual a u por v por la integral de v por diferencial de u. Quiere decir que va a ser u, que en este caso es arco tangente por v, que es x cuadrada sobre 2, menos la integral de x cuadrada sobre 2, que es v, por el diferencial de u, que es 1 más x cuadrada. Y que haya diferencial de x entre 1 más x cuadrada. ¿Sí? Lo voy a poner al inicio, es decir, el orden de los factores no altera el producto para precisamente no multiplicar este x cuadrada sobre 2 con este x que es el argumento de mi función. Si observo aquí, este 2 es una constante, lo puedo sacar de mi integral. Y entonces me queda la integral de x cuadrada entre 1 más x cuadrada diferencial de x. Si observo, tanto en numerador como en denominador tengo mi variable con misma potencia. Recuerden que estamos en versión libre, nos quedan 10 minutos para que se cierre y se vuelva a reabrir la sesión. ¿Sale? Cuando tengamos esto de misma variable de misma potencia en numerador y en denominador, lo que vamos a hacer es una división de polinomios o una división en álgebra. Quiere decir que entonces cuando hago yo esta división aquí, yo ya lo puse directo, al hacer x cuadrada dentro de la casita de división y afuera 1 menos x cuadrada y hacer las operaciones, me dice que esto va a ser igual a un entero menos 1, que es el residuo, entre el divisor, que es 1 más x cuadrada. ¿Lo podría volver a repetir? Sí. Recuerden que cuando hacemos división de polinomios, el x cuadrada queda dentro de la casita, ¿cierto? En división. Y 1 más x cuadrado, que es el divisor, queda fuera. Es decir, es como si ustedes tuvieran 3 medios. ¿Sale? El 3 va dentro de la casita y el 2 va afuera. ¿Vamos bien?
Sí. O sea, es divisor y dividendo, que es el que está dentro. Si yo hago ese de 3 y afuera el 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Una, ¿no? Entonces se pone arriba que ese es el cociente. 1 por 2, 2. Para 3 me queda 1. Lo que me sobra aquí abajo, que es menor a mi divisor, se le llama residuo. Es como un recordatorio de álgebra. Ajá. De manera similar hago esta división. El x cuadrada queda dentro de mi casita, el x cuadrada, y 1 más x cuadrada queda fuera de mi casita. Realizo la operación para dividir y entonces me va a dar que es cociente 1 y residuo menos 1. ¿Cómo lo expresamos? Por ejemplo, ese de 3 medios que les había dicho se puede poner como 1, como el más 1 sobre 2, que es el residuo entre el divisor. Aquí igual se pone el coeficiente, que es el cociente, que es el 1, menos 1 entre 1 más x cuadrada, es decir, el residuo, que es menos 1, entre el divisor, que es 1 más x cuadrada. ¿Sí? Es cuestión de repasar esa parte de álgebra. ¿Sale, chicos? Bien, ya que tengo eso, entonces mi integral de x cuadrada entre 1 más x cuadrada, en lugar de poner voy a poner esto de aquí, que me va a quedar 1 menos 1 entre 1 más x cuadrada, diferencial de x. Si observo dentro de mi integral tengo una resta, eso se convierte en resta de integrales, quiere decir que me va a quedar menos 1 medio de la integral de 1 diferencial de x, menos por menos me da más el 1 medio de la integral de 1 entre 1 más x cuadrada diferencial de x. ¿Cierto? Obvio, tengo el primer término. Ahora, esta integral es de las primeritas que vimos. ¿A qué es igual esta integral? A X. Correcto. Me queda x. Si yo observo, esta de aquí ya viene siendo una trigonométrica inversa. ¿Por qué? ¿Quién sería u cuadrada? X al cuadrado. Ajá. Y si u cuadrada es igual a x cuadrada, ¿quién sería u? X. Ajá. Y su diferencial, ¿a quién sería igual? Diferencial de u. Diferencial de X. Diferencial de X. Correcto. Que sería 1 diferencial de x. ¿Y a cuadrada cuánto valdría? 1. ¿Y a? 1. Correcto. Exacto. Que justamente esto es lo que vamos a ver. A cuadrada es igual a 1, que si le saco la raíz, pues también me da 1. Por eso es igual a A. U cuadrada es x cuadrada. Entonces u es x y el diferencial de u es diferencial de x. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo, en lugar de 1 diferencial de x va a ser diferencial de u. En lugar de 1 va a ser a cuadrada. Tengo el signo más y en lugar de x cuadrada voy a poner u cuadrada. Esta es una integral trigonométrica inversa que es igual a 1 entre a del arco tangente de u entre a más la constante de integración. Como el a vale 1, 1 entre 1 me da 1. Tengo el arco tangente, u viene siendo x y a viene siendo 1. X entre 1 me da x, más la constante de integración. ¿Vamos bien? Aquí estoy resolviendo solamente esta integral. Todo lo demás es que me tiene que quedar intacto. Entonces, permítanme.
ya sé que esta integral es igual al arco tangente de x más la constante de integración. Entonces, si yo tengo este resultado, que era el que llevaba, solamente debo sustituir este valor por este. Es decir, me va a quedar x cuadrada sobre 2 del arco tangente de x menos 1/2 de x más 1/2 del arco tangente de x más la constante de integración. Y aquí puedo concluir que entonces la integral de x arco tangente de x diferencial de x va a ser igual a x cuadrada sobre 2 arco tangente de x menos 1/2 de x más 1/2 del arco tangente de x más la constante de integración. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Ok. Perfecto. Vamos con el siguiente. Este es el último ejemplo que puse y supongo que es en donde Gabriel Eduardo tuvo varios conflictos, ¿no? Ya me exhibió. Pero fue el que dijo, no se preocupe. Acá el detalle es que a veces los demás no preguntamos o no tenemos el valor civil para decir, es que yo ahí me confundo o tengo dudas, ¿sale? Y eso es de reconocer que no es fácil tener el valor civil de decir, yo no entendí. No es que lo esté exhibiendo, le estoy reconociendo que tiene el valor civil para decir que ahí no entendió. Y efectivamente este tipo de integral no es tan sencillo entenderla a la primera. Por eso quise explicarlo, ¿sí? Bien. Sí. Si observan, tenemos la integral de e a la x seno de x diferencial de x. ¿Qué funciones tenemos ahí? Trigonométrica y exponencial. Correcto, trigonométrica y exponencial. Quiere decir que a fuerzas es un método de integración por partes. Por la palabrita y late, ¿quién sería u? Seno de x diferencial de x, ¿no? Ah, bueno, sin el diferencial de x, ese sería u. ¿Y Seno quién sería el diferencial de v? E a la x. ¿Qué más? Diferencial de x. Exacto, es decir, u sería el seno de x, diferencial de v. Recuerden, el que diga diferencial de v siempre tiene que ir con el diferencial de x. Por lo general, primero se tenía quien era u y en segundo lugar se tenía v, diferencial de v. Aquí fue al revés, entonces el diferencial de x siempre se va con el que está en diferencial de v. ¿Quién es diferencial de u? Seno de x diferencial de x. No. ¿Cuál es la derivada del seno? Perdón, el coseno. Entonces, como bien mencionábamos, tenemos una exponencial y una trigonométrica. De acuerdo a la palabra hilate, tenemos primero la función trigonométrica y al final la exponencial. Entonces, u va a ser el seno de x y el diferencial de v va a ser la función exponencial, que es e a la x diferencial de x. Ahora, como les preguntaba justo cuando nos sacó la plataforma de Zoom, ¿quién sería mi diferencial de u? ¿Quién es diferencial de u? Menos coseno de x diferencial de x. Correcto. Ahora, si yo quiero integrar esta, que sería diferencial de v igual a e a la x diferencial de x, es decir, que tengo que integrar de manera inmediata, ¿a qué sería igual? A un chiste. Correcto, hay que recordar el chiste. Que me dice, ven, intégrate para que si da lo mismo. E a la x. A la x precisamente, efectivamente. Por eso es el chiste, para que nos acordemos más fácil de las formulitas. Entonces mi diferencial de u aquí no es el menos, es positivo porque la derivada del seno es coseno.
La integral del seno es menos coseno, y cuidado con los signos, ¿sale? Y entonces la integral de diferencial de v es v, y la integral de e a la x diferencial de x nada más es e a la x. Aquí es de acordarnos del chiste. Recuerden que yo solamente cuento chistes matemáticos para que vean que no es complicada. Y entonces sustituimos la formulita de integración por partes. En este caso va a decir que es u, que en este caso es el seno de x, por v, que es la exponencial e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por el diferencial de u, que es coseno de x diferencial de x. Aquí lo que voy a hacer es que estos dos los voy a cambiar de lugar. El orden de los factores no altera el producto. Entonces me va a quedar que es e a la x por el seno de x menos la integral de e a la x coseno de x diferencial de x. Si observo aquí, ¿qué funciones tengo? Igual exponencial y trigonométrica. Correcto. Y entonces aquí tengo que aplicar otra vez el método de integración por partes, ¿no? ¿Sí? Entonces, que es justamente lo que tengo aquí. Ahora, aquí la repito para que podamos seguir la continuidad del ejercicio. Tomando la palabra hilate, ¿quién sería u? Bueno, ya lo puse ahí. Que sería la primero la trigonométrica, que sería coseno de x, y la exponencial sería el diferencial de v. ¿Quién es igual mi diferencial de u? Seno de x diferencial de x. Con signo negativo. Ok. Recuerden, ahí hay que tener cuidado. A veces con los signos nos confundimos, ya sea si estoy integrando o estoy derivando. Y entonces la v, ¿a quién va a ser igual? E a la x. Correcto, e a la x. Y entonces voy a sustituir esta de aquí. Quiere decir que aquí lo voy a hacer de manera directa. Ya no lo voy a hacer como lo hice en el anterior, de solamente agarrar esta integral. Aquí mismo voy a sustituir. Es decir, que eso también es lo que se puede hacer. Tengo e a la x seno de x menos, en lugar de esta integral voy a aplicar el método de integración por partes, que es u coseno de x por v, que es e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por el diferencial de u, que es menos seno de x diferencial de x. Este signo va a aplicar, para quitar estos corchetes tengo que aplicar leyes de los signos con este signo con los que tengo aquí adentro. Quiere decir que me va a quedar e a la x seno de x, menos por más da menos, y estos dos lo único que hice fue cambiarlo de lugar, es decir, me queda e a la x por el coseno de x, menos por menos me da más la integral de e a la x por menos seno de x diferencial de x. Ahora este signo lo voy a sacar de la integral. Y simplemente me queda menos la integral de a la x seno de x. Si observo esta integral, ¿cómo es con respecto a la original? Igual. La misma. Igual, esa es la misma, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que decía? Si observamos aquí, esta integral es justamente esta. Y lo curioso es que tienen signo contrario, ¿cierto? Esto, a este tipo de integrales que digo, ya apliqué el método, me da una integral diferente que es aquí con coseno. Vuelvo a aplicar el método y regreso a la misma función. A esa se le llama que es una integral cíclica. ¿Por qué? Porque llego a una mitad y luego regreso a la misma. Por eso se llama cíclica de círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que hacemos es que aquí hacemos álgebra.
Es decir, este integral tiene signo negativo, lo voy a pasar a mi lado izquierdo con signo positivo. Es decir, esta que está restando lo paso de este lado y aquí solamente me quedan dos términos, ¿cierto? Si tengo este integral más este integral, quiere decir que me va a quedar dos veces ese integral, ¿sí? ¿Cierto o falso? Sí. Ahora, a mí en el ejercicio solamente me dieron una solita, es decir, no con este 2. Entonces, volvemos a hacer álgebra. Este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar como un medio que multiplica todo esto y ya nada más le agrego la constante de integración. Eduardo López tiene abierto su micrófono. Sí. Entonces tengo la integral de x. Quiere decir que aquí ya cuando paso este 2 del otro lado dividiendo, agrego mi constante de integración. Acto seguido multiplico este 1/2 por estos dos términos. Y entonces me queda 1/2 de a la x seno de x menos 1/2 de a la x, que diga e a la x coseno de x más la constante de integración. Y aquí estoy poniendo la conclusión, que por lo tanto la integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual a 1/2 de e a la x seno de x menos 1/2 de e a la x por el coseno de x más la constante de integración. Y aquí les pongo la notita. A este tipo de integrales se llaman cíclicas. Porque volvemos a la integral original. Y de ahí hay que hacer álgebra para poder determinar el resultado. ¿Dudas? Yo tengo una, pero dígame, Brian. si por ejemplo integráramos e integráramos, ¿eso nunca acabaríamos? Pues no, porque se vuelve cíclica. ¿Sin hacer álgebra? Ajá, efectivamente, me regreso. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, si observa, hice primero integración por partes y regresé a esta. Coseno. Ya no es la original, ahora es con coseno. Sigue el mismo exponencial. La función trigonométrica ya no. Aplico integración por partes y ahora tengo el seno, es decir, regresé a esta misma. Si yo vuelvo aquí a aplicar integración por partes, voy a tener una integral con esta misma. Con esta integral. Vuelvo a aplicar esta, voy a regresar a la misma del seno. Vuelvo a integrar, regreso a esta del coseno. Vuelvo a integrar por partes aquí y me va a regresar a la del seno. Por eso se le llama cíclica. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, voy a seguir haciendo procedimiento, pero nada más lo que hago es circulito. De aquí llego a este lugar y luego de aquí regreso. Y vuelvo a ir y regreso. Vuelvo a ir y regreso. Vuelvo a ir y regreso. ¿Cuántas veces? Todas las que yo quiera hacer. ¿Sí me expliqué? Sí. Por eso se llama cíclica. Y para evitar ese detalle, entonces precisamente hacemos esta parte de álgebra. Siempre teniendo en cuenta que debe de quedarme la misma integral, pero con signo contrario. Porque si tiene mismo signo, al pasarla del otro lado, pasa con signo contrario y entonces me va a dar 0. ¿Sí? Sí. Si me llegase a dar aquí un signo positivo, entonces hay algo que cometí mal. Hay un pequeño error. Ese también es otro tip que les hago ver. ¿Dudas? ¿Ya no? No. Gabriel, ¿ya le quedó más clara este ejercicio? Sí,
con razón estaba medio rara esa cosa. Efectivamente, por eso le comentaba que no es tan sencillo verla nada más así, verla y ahí ya le entendí, a pesar de todos los comentarios que le puse. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, esa es la razón. Y además con esto estoy viendo que usted sí revisó la presentación. Los demás yo no sé si la revisaron o no. Ok, tenemos como 7 minutitos. Entonces yo creo que hasta aquí la dejamos. Quería hacer una actividad con ustedes, pero esa actividad nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces no les quiero quitar tiempo si es que tienen clase después, porque sí me gusta respetar los tiempos de la clase y eso lo hacemos la siguiente clase a primera hora. ¿Les parece? Nada más me recuerdan, maestra, nos iba a hacer una actividad. ¿Sale? Dale. Sí, maestra. Sí. Bien, además ahí tengo mis apuntadores que bien que me pueden decir. Entonces, si aquí lo vamos a dejar, acto seguido, por favor, si abren su camarita para que me regalen su sonrisa colgate. Acuérdense que son 2 sonrisas colgates.